grabar. Qué raro, ¿cierto? Ahora sí. Está grabando, ¿cierto? Sí, ahora sí está Sí, grabando. presentador. Sí, sí, ahora sí también me salió aquí. Muchas gracias por informarme. Bueno, vamos a retomar esta diapositiva que hace referencia a la oferta monetaria y al impacto que tiene en la tasa de interés. O sea, cuando incrementamos la cantidad de dinero que está en circulación, al haber más abundancia de este producto, pues disminuye el precio del dinero, que en este caso es la tasa de interés. Recuerde que siempre que hay abundancia de un bien o de un servicio, pues este tiende a la baja. Igual, cuando hay escasez o hay una reducción de la oferta monetaria, pues esta tiende a incrementarse. Y aquí tengo una diapositiva. En esta diapositiva, lo que quisiera mostrarles es que, bueno, en el eje vertical tenemos la tasa de interés. Y en el eje horizontal estamos midiendo la cantidad de dinero. La cantidad de dinero la medimos con una curva que es perfectamente inelástica, porque la oferta de dinero pues no está en constante impresión. El Banco Central constantemente no está imprimiendo una porción de dinero. Entonces esta es perfectamente inelástica. Luego realizaremos algunas operaciones que nos aumentan la oferta monetaria. Pero teóricamente la oferta monetaria la representamos con una curva perfectamente inelástica. Y la demanda de dinero, por su parte, tiene pendiente negativa. Ya lo habíamos visto en varias ocasiones, que la demanda de dinero, a medida que la tasa de interés es más alta, disminuye la cantidad demandada de dinero. Pues, al incrementarse la oferta monetaria de M1 a M2, mire que el punto de intersección pasaría como de E1 a E2. Y aquí se observa la disminución de la tasa de interés. Este evento sucede si todo lo demás permanece constante. Es decir, que no hay ningún otro cambio. Siempre estamos asumiendo, para poder analizar el efecto de una variable sobre otra, siempre suponemos que todo lo demás está constante, porque se nos haría muy complejo, pues, poner a interactuar varias variables. Se puede hacer, sí, claro, pero tendríamos que considerar otras más gráficos. ¿Queda claro por qué un incremento de la oferta monetaria disminuye la tasa de interés? Igual, si la oferta monetaria se reduce, es decir, que aquí tuviéramos I1 y la oferta monetaria se desplazara de la derecha hacia la izquierda, la tasa de interés se incrementaría. O sea, es el mismo gráfico, pero solo que al contrario. Ahora, la cantidad de dinero, si tenemos una cantidad de dinero muy significativa en la economía, pues se corre el riesgo de que exista inflación. Sí, o sea, al incrementarse el dinero, se incrementan pues los precios de los diferentes productos. Si ese incremento es relativo, o sea, por ejemplo, tenemos aquí 3 cervezas Corona, 3 cervezas Imperial, y aquí tenemos una cajetilla de cigarrillos. Vamos a suponer que se incrementa la masa monetaria y cada cerveza de estas cuesta 600 colones. Y una cajetilla de cigarrillos cuesta 1.800. O sea, en términos relativos, 3 cervezas equivalen a una cajetilla de cigarrillos. Si suponemos que los precios se duplican,
aquí estaríamos usando el planteamiento de la teoría cuantitativa. Entonces, donde la masa monetaria influye directamente en los precios de los productos y estamos asumiendo constantes las demás variables, como por ejemplo la velocidad del dinero, o sea, la velocidad con que las personas intercambian el dinero o la producción. Entonces, en este caso, si es cada cerveza pasara a costar 1.200, ahora la cajetilla de cigarrillo pasaría a costar 3.600. O sea, en términos reales no hubo ningún cambio significativo, porque la misma cajetilla de cigarrillos sí equivale a las mismas 3 cervezas. O sea, porque los precios de ambos productos incrementaron a la par, o sea, simultáneamente. Entonces, digamos que en este caso, el incremento de la cantidad de dinero impactó a todos de la misma forma. Y en términos reales no hubo un cambio significativo. Simplemente hubo un cambio en la masa monetaria o en el equivalente monetario de cada uno de estos productos. O sea, los precios relativos nos indican cuál es el costo oportunidad de los bienes en términos de los demás. Claro, Oscar, dime. Profe, nada más una consulta. Bueno, es que un día de estos vi que los billetes de 20.000 normales de papel los van a sacar del mercado, o bueno, de circulación, más bien, perdón. Así sí. Eso sería como cambiar, eso sería al revés de lo que se hace con la impresión del dinero, más bien sería sacar de circulación muchos billetes y eso podría disminuir bueno, más bien aumentar el valor del dinero, o Eh, ese sí sería. no, Oscar, en este caso, el cambio que va a hacer el Banco Central es porque el contenido material de los billetes actuales es como de algodón. Tiene unas partículas de algodón y las quieren pasar como más bien como que tenga un mayor contenido de plástico. Lo único que van a hacer es sustituir la calidad de unos billetes por otros, o sea, por unos billetes que duren más. Entonces, o sea, no va a cambiar, no es que van a insertar al mercado una masa monetaria más importante o una mayor cantidad. Lo que van a cambiar es solamente la consistencia del billete. Entonces esto no va a tener un impacto. Siempre que no se cambie, no haya una inserción de liquidez al mercado monetario, no va a implicar una devaluación de la moneda. En este caso solamente la sustitución de unos billetes de menor calidad por unos de mayor calidad. Pero muchísimas gracias por su observación. Sí, sí me hizo entender, Oscar. Sí, sí, perfecto. Es que pensé que más bien iban a sacar como una cantidad bueno, cantidad monetaria, pero no, si es solo una sustitución, entonces todo bien. Gracias. Ajá, sí. Sí, de hecho, en la misma noticia creo que también hablaban de que van a retirar los billetes de 50.000 porque en realidad las personas no lo están usando porque están utilizando más simple que efectivo. Y la mayoría de las personas tiende a utilizar una menor cantidad de dinero y la ha sustituido por la tecnología simple, que ha sido muy favorable, sobre todo en tiempos de pandemia. Muy bien. Entonces, bueno, aquí básicamente es como reiterar la importancia que tiene el, el incremento de la masa monetaria en el mercado del dinero y el riesgo que tenemos de inflación. Sí, si el incremento del dinero no está sustentado en riqueza, sí se convierte en inflación. Por ejemplo, si tenemos una producción, tenemos, no sé, 3 gallinas y cada gallina nos vale un colón y imprimimos 3 millones de colones, pero no aumentamos la cantidad de gallinas, cada gallina nos va a empezar a costar 1 millón de colones. Entonces, allí hay inflación, porque no se incrementó la cantidad de gallinas. O, bueno, esto yo lo digo así como de la forma más clara que se me viene a la mente. Si usted no incrementa la cantidad de activos en el país, pero sí incrementa la masa monetaria, definitivamente hay riesgo inflacionario.
tiene que incrementarse la riqueza. Por ejemplo, si usted solo se dedica a hacerle transferencias a las personas, bono proteger, bono IMAS, pero eso no se ve reflejado en un incremento de la riqueza en el país, al final pues le puede provocar un riesgo inflacionario. Necesitamos que cuando aumente la masa monetaria, que eso se vea reflejado también en un incremento de la producción y en un incremento de la generación de empleo para que no tengamos este tipo de inconvenientes. O sea, la masa monetaria siempre debe estar como sustentada también en incremento de la riqueza o de los activos de un país. De lo contrario, se puede provocar un proceso inflacionario. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, el dinero puede ser emitido, no puede ser emitido por los bancos privados. El único entidad que tiene potestad legal para imprimir dinero en nuestro país es el Banco Central de Costa Rica. Y así el Banco de la República de Colombia en Colombia, el Banco de México en México, y así la Reserva Federal en los Estados Unidos. Solamente son los únicos que tienen legitimidad legal. El resto de los bancos o agentes económicos, si desean imprimir, estarían imprimiendo una moneda falsificada. Y por lo general, pues no cumpliría pues con todas las normas. Aunque hay muy buenas falsificaciones, sobre todo las que se han hecho, por ejemplo, hubo una falsificación muy buena que hicieron unas personas en las que recolectaron billetes de $1 y los convirtieron en $100. Y era muy difícil porque prácticamente cumplía con toda la normativa. Lo único fue que le agregaron los 2 ceros. Entonces esto era muy difícil de detectar. Bueno, pero falsificaciones así tan extraordinarias, pues es difícil, pero al final los identificaron. Entonces, solo el Banco Central puede hacer esto. Y en la medida pues que se emita dinero, sí, siempre procurar que esto esté sustentado con incremento de la riqueza o si es un incremento del dinero, el banco puede incrementar dinero, por ejemplo, haciéndole préstamos a los demás bancos o realizando alguna operación de mercado abierto. O sea, el dinero siempre se emite pues a partir de una entidad que regula la cantidad de dinero de acuerdo a los requerimientos que tenga la economía. Entonces, es la autoridad monetaria quien quien realiza los análisis adecuados, por ejemplo, el Banco Central, constantemente, o sea, al menos una vez o 2 veces al mes, realiza reuniones con su junta directiva, hace una valoración de los indicadores macroeconómicos del país y con base en eso toma decisiones, ya sea en cuanto a los requerimientos de reserva que debe tener el banco o si se requiere imprimir o a realizar alguna operación de mercado abierto o si se requieren préstamos de última instancia para los distintos bancos. Entonces, es la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central de Costa Rica, quien tiene la visión del conjunto de las necesidades que tiene el país en términos de la liquidez y de la seguridad financiera para Costa Rica. ¿De dónde sale el dinero? Pues no es que el Banco Central en sí imprima el dinero. Existen organizaciones internacionales encargadas de realizar este tipo de impresión. Hay algunas que están en Estados Unidos, otras en Alemania, y allí es donde el banco pues realiza esta solicitud conforme los requerimientos de la liquidez que tenga el país o de la estabilidad monetaria que se necesite. Siempre el banco, por ejemplo, mira macroprecios, por ejemplo, como la inflación.
el nivel de crecimiento generalizado de los precios, el tipo de cambio que tiene el país y la tasa de interés. De acuerdo a esto y el crecimiento económico que esté teniendo la nación. Entonces, la junta directiva realiza este tipo de análisis y con base en eso, pues, decide la cantidad de dinero que se requiere. ¿De dónde salen las monedas y los billetes? Bueno, los billetes y las monedas, pues, algunos están en los bolsillos nuestros, o sea, en este momento cada uno de ustedes tiene en su billetera una cantidad de monedas según sus requerimientos. Sí, te escucho, Esteban. Profe, digamos, o sea, yo supongo que aunque exista lo de la inflación, ¿verdad? Que no se pueda imprimir muchos billetes porque si no la moneda se devalúa. Este, yo supongo que todos los años tiene que imprimirse una cantidad de billetes extra porque la población crece, ¿verdad? Y si la población crece, yo supongo que tiene que haber más billetes, o no se imprime nunca, o no se imprime como una cantidad específica cada año más de billetes para circulación. Muchas gracias por la consulta. En realidad, la Junta Monetaria, la Junta Directiva del Banco Central, no toma en cuenta el crecimiento de la población para la inserción de liquidez en el mercado del dinero. Lo que toma en cuenta son los indicadores macroeconómicos, como la tasa de interés, la inflación, el crecimiento económico y los requerimientos de los bancos. Por ejemplo, Esteban, ahora en pandemia, a nivel mundial, eh, por las restricciones sanitarias, se disminuyó el desempleo. Se aumentó el desempleo y disminuyó el empleo. Es decir, que muchas personas quedaron sin trabajo o les disminuyeron la jornada laboral. ¿Esto qué implicó? Que estas personas que se quedaron con la mitad de la jornada o se quedaron desempleadas, quedaron sin ingresos. ¿Y ellos qué hicieron? Algunos tenían ahorros. Entonces fueron a retirar sus depósitos de ahorro. Y el Banco Central de cada país lo que notó fue que se necesitaba más dinero. O sea, si la gente está desempleada y estamos en crisis a nivel mundial, lo primero que notó el Banco Central es que se iba a necesitar dinero. ¿Y qué hizo el banco? Pues le hizo préstamos. El Banco Central autorizó una contrapartida grande para darles a los bancos nacionales, Banco Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, porque sabía que se iban a necesitar este dinero. No es tanto porque aumentó mucho la población en el 2020 y el 2021, sino porque estábamos viviendo una crisis financiera y la seguimos viviendo. Entonces, lo que hace el banco es inyectarle liquidez a la economía. Le pone a disposición a los bancos, mire, vamos a congelarle estos préstamos que le hicimos al sector hotelero, al sector turístico, vamos a congelarle la tasa de interés porque tenemos cerrados estos hoteles. Y para darle como esas preferencias a estas personas que tenían estos endeudamientos, este congelamiento por 3 meses más o menos, lo que hizo fue darle liquidez al banco. O sea, la junta directiva del Banco Central define esos requerimientos de dinero con base en el comportamiento de la economía, especialmente en el comportamiento de la economía. No tanto pues en el crecimiento de la población o las edades de la población, sino los requerimientos que tenga en ese momento. ¿Sí me hice entender, Esteban? Sí, sí, ya entendí. Es que yo ya estaba pensando como que en realidad se necesitaba imprimir más, pero ya veo que no sabíamos imprimir más a razón de la población. Sí, lo que también, por ejemplo, si los bancos sustituyen cada año, ¿no? Imagínense que un billete puede cambiar hasta 20 veces de mano en un año o hasta más, ¿no? Muy pocas veces un billete que nosotros le hayamos hecho una marquita con alguna seña vuelve a nosotros, pero el billete durante el día cambia muchas veces de manos, entonces sufre deterioro. Por eso Costa Rica, usted ha notado que los últimos billetes parecieran como de plástico, que parece como un billete que, eh, como de los juegos,
A mí se me parece mucho como a los juegos que hay, o cuando uno, no sé si ustedes jugaron alguna vez Hágase Ricos o Vamos de Compras. Bueno, son juegos muy viejos, pero me imagino que ahora Gran, también. parecen de gran banco. Sí, sí. Y entonces los billetes ahora los tratan de hacer que no, que tengan una mayor que tengan una larga duración o mayor tiempo de vida útil. Entonces, ¿dónde están los billetes? Pues en las monedas, en las cajas registradoras del más por menos, del automercado, en las cajas de los bancos, en las billeteras de las personas. Y también, Esteban, hay algo que fuerza a los bancos a imprimir y es que hay mucho dinero que se mueve en el mercado negro. Y eso se nos sale de las manos. Habrá dinero de aquí que en dólares de Costa Rica que lleguen aquí y que se filtren hacia Nicaragua, hacia Panamá o en las zonas costeras. Y se nos va ese dinero en transacciones ilegales y esas no las podemos controlar. Y, y ¿por qué también usamos, por ejemplo, a veces lo ideal es que todos lo registráramos vía bancaria, ¿no? O sea, con nuestra tarjeta de débito, nuestra tarjeta de crédito, que nosotros dejáramos una huella de las transacciones. Pero algunas veces las personas quieren ocultar sus transacciones. Por ejemplo, voy a decir algo así como un poco loco. Yo quiero invitar a alguien a una cena, pero sin embargo no quiero dejar huella de esa invitación. Entonces yo voy, retiro efectivo del banco y pago la cena que yo me realice en un restaurante de 3 tenedores o así, y la pago en efectivo, de modo que yo no deje huella de mi transacción. Entonces allí yo voy demandando pues dinero y liquidez pues, y no queda registrada en ningún lado. O si por ejemplo mi abuelita decide guardar un dinero debajo del colchón, pueden ser colones, y entonces como que ese dinero ella lo saca de circulación. Si usted tiene un cochinito, un chanchito, y usted empieza a guardar ahí dinero, no sé, de billetes de 20.000 colones o de 50.000 colones, usted saca ese dinero de circulación. Y entonces el banco pues se ve obligado, va a notar que como que hay un menos moneda en circulación y entonces imprime dinero como para sustituir ese tipo de dinero. Y lo mismo para sustituir, por ejemplo, moneda que se deteriore. Por ejemplo, los Estados Unidos calcula que más o menos el 60% de los dólares de los Estados Unidos están en otros países, en Costa Rica, en Colombia, en Japón, en China, porque es una moneda universal y la mayoría de la gente pues hace transacciones con eso por la estabilidad monetaria. ¿Sí, Oscar? Profe, y con esto del retirar dinero para dizque, ocultar el uso, digamos, Ajá. ahí no queda registrado como que uno sacó dinero de la cuenta, porque normalmente incluso a uno le cobran un porcentaje en caso de que exceda las, no sé, sacar 5 veces dinero de la Ajá. tarjeta de débito. Entonces, de igual manera ahí quedaría registrado si la persona saca y no sería tan efectivo, ¿verdad? Sí, pero Oscar, lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes van a la peluquería y la señora de la peluquería le dice, si me pagan en efectivo, vale 10% menos. O usted va a un supermercado chino y solo le reciben dinero. O sea, usted quiere pagar con tarjeta de débito y le dicen que no, que solo efectivo. Y lo mismo en el mercado central. Si usted es la señora de las hierbas o a la señora de lo que vende bachayotes, ahí usted le quiere pagar con tarjeta de débito, ya le va a decir que ya no maneja esa tecnología, que le pague los chayotes y los mangos, que se los pague en efectivo. Entonces, si usted se pone a analizar, Oscar, hay una gran cantidad de transacciones que se realizan en el país sin pasar por el banco. Y si el banco empieza a cobrar eso que tú me dices, que hasta 4 veces usted puede sacar del banco y que eso no le tiene ningún costo, hay personas que definitivamente no pasan el dinero por el banco. Puede ser que la señora de los chayotes venda carga de chayotes todos los días y de ahí saca lo del diario, lo que le permite comprar su canasta básica y vuelve y compra la siguiente tanda de chayotes para el siguiente día y nunca
registra sus transacciones en el Banco Central o en el Banco Nacional. Entonces, ese dinero se mueve, tiene velocidad de circulación, pero nunca queda registrado la huella del movimiento que ella hizo con esas transacciones de chayote. Y eso pasa mucho en el sector informal, que hay una gran cantidad de dinero que se mueve en esa línea. Sí, sí quedó allí clara la observación, Carlos. ¿Ve, Oscar? Sí, profe, todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, el papel el monetario de los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Ellos no reciben los depósitos. Ellos reciben depósitos. Por un lado, nos guardan eso, nos dan una tasa de interés pasiva. Y por otro lado, nos prestan dinero. Ellos nos facilitan que cuando nosotros necesitamos un préstamo para el estudio o para comprar un electrodoméstico, pues ellos ahí nos cobran una tasa activa un poquito más alta que la tasa pasiva. Entonces, como que nos sirven de intermediario. Por un lado, captan ahorros de las unidades superavitarias, o sea, la gente que tiene algo de excedente para ahorrar. Y por otro lado, canalizan ese dinero hacia unidades deficitarias, es decir, inversionistas y empresarios que quieren utilizar ese dinero en proyectos productivos. Entonces, los bancos, Banco Nacional, La Vivienda, Promérica, Banco Costa Rica, están haciendo esa función de intermediación. Y en el medio de eso, cuando, si por ejemplo, Oscar va y deposita 100 millones de colones, él automáticamente hace un requerimiento de reserva que le solicita al Banco Central a todo el sistema bancario, o también conocido como encaje mínimo legal. Hace una reserva de 12 millones o del 12%, por si Oscar al otro día viene por 1 millón de esos 100 millones que retiró. Entonces, previendo que el depositante en algún momento venga a retirar ese dinero, solo no se hace reserva si la persona lo deposita por 10 años. O sea, si Oscar dice, mire, yo quiero depositar esto a 10 años, en 10 años quiero volver a retirarlo. Y claro, el banco se compromete a pagarle una tasa de interés anual más elevada que le pagaría a una persona que solamente lo va a dejar ahí por 1 año o por 6 meses o por 1 mes el dinero. Entonces le da una tasa de rendimiento mayor a Oscar si deja ese dinero allí por 10 años. Solamente en esos casos pues no se requiere hacer la reserva legal. Pero si usted va a dejar ese dinero solamente de forma transitoria, el banco tiene que hacer una reserva legal. Y si no lo hace, pues es sancionado. ¿Cómo crean dinero los bancos? Bueno, funciona como si fuera como una vara mágica, porque ellos multiplican el dinero. O sea, no es que lo dejen ahí guardado en las bóvedas, no. El banco, cuando usted le deposita 100 millones o 200 millones, lo que hace el banco es prestarlo a inversionistas o agentes económicos que estén interesados en desarrollar proyectos de inversión rentables y que generen empleo, y el banco se encarga de analizarle la tasa interna de retorno o la tasa de rendimiento del proyecto. O sea, le hace un análisis exhaustivo del proyecto que usted quiere desarrollar y con base en eso, pues le hace el préstamo del dinero. Y lógicamente usted tiene que poner una contrapartida, porque si no el banco va a pensar que usted no está tan comprometido. Entonces el banco siempre va a estar, supongamos que aquí una persona deposita 100 millones y el banco hace la reserva legal. En este caso, la reserva legal equivale al 10%. Se le llama tasa de requerimientos de reserva o encaje mínimo legal. Entonces, reserva el 10% y presta 90 millones. Es decir, que presta 90%. Y eso lo deposita en otro banco, el que recibió el préstamo. Y luego el otro banco vuelve y hace la reserva del 10% y presta pues 81 millones. Y así sucesivamente se sigue repitiendo el proceso. Y de este modo es como se multiplica el dinero. Mire que para investigar el multiplicador, básicamente lo que hacemos es que los 100 millones que se depositan lo dividimos entre 0.10, que es el inverso del 10%.
Y esto significa que a largo plazo, pues, se multiplica en 1.000 millones. Veámoslo paso a paso. Nosotros tenemos 100 originales que generaron la primera oferta monetaria y generan una capacidad de gasto de $1.000. Aquí vemos paso a paso, pues, cómo se realizan estas transacciones, pero aquí yo quiero mostrárselos como de dónde sale la fórmula. Al principio, pues, tenemos los $100 y sobre esos $100 se hace la reserva legal. Y luego, sobre el siguiente préstamo, vuelve y se hace la reserva legal. Y sobre el siguiente préstamo se vuelve a hacer la reserva legal. Y así sucesivamente hasta que obtenemos la fórmula para obtener el multiplicador, que sería el monto, la cantidad de dinero que a usted le den dividido entre el encaje mínimo bancario. Vamos a suponer que el Banco Nacional recibe un préstamo. Recibe un préstamo de 100 millones y lo deposita en el Banco Nacional A o en el primer banco A. Entonces entra como un activo para el Banco Nacional, para el Banco A, y entra también como un pasivo. Por un lado, cuando recibe ese préstamo, aumenta sus reservas, porque ahorita tiene 100 millones más para prestar, pero por otro lado, aumenta aquí sus depósitos girables, porque es un depósito de una persona que hizo aquí en el Banco Nacional. Luego este Banco A, este es el primer momento. En un segundo momento, ya el Banco A hace la reserva. Como es del 10% la reserva legal o la razón de reservas requeridas o encaje mínimo legal es lo mismo. Entonces el 10% de $100, pues aquí nos da que la reserva es $10 o 10 millones. Y que se puede otorgar en préstamos 90 millones. Y efectivamente otorga 90 millones en préstamos. Seguimos con los mismos depósitos girables, o sea, son los 100 millones que depositaron. Ahora, como este Banco A le prestó a otro agente económico los 90 millones, él los deposita en un Banco B, el agente económico. Y el Banco B, puede ser que el primero sea Banco Nacional y el segundo sea Banco Costa Rica, recibe estos 90 millones y se convierten en reservas. Y lógicamente tiene los depósitos girables que depositó el agente económico de 90 millones. Y este banco vuelve y hace la reserva legal. Y la reserva, como es de 90 millones, el 10% de 90, pues son 9 millones. Y le quedan disponibles 81 millones para préstamo. Entonces, estos vuelve y los presta. Y al prestarlos, mire que él hace la reserva legal de 8.10. Esta es la reserva legal. Y este agente económico o este banco vuelve y los presta a un tercero, un cuarto agente económico que vuelve y lo deposita en otro banco. Este otro banco vuelve y hace la reserva legal del 10%, que equivale a 7.29 millones, y decide prestar el 90% de estos 72.9, es decir, 65 millones. Mire que el dinero se va multiplicando. Sí lo observa, ¿no? Hasta que los depósitos, gracias a estos primeros 100 millones, se convierten en 1.000 millones. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Bueno, lo que está detrás allí es que estamos suponiendo que todo el dinero se presta. O sea, que estamos prestando todo el dinero. O sea, que todo el dinero que recibe el banco vuelve y se presta. Es decir, que ese agente económico nunca sacó ese dinero a meterlo debajo del colchón. O sea, nunca lo sacó del movimiento del sistema bancario. Si aquí esta persona que recibió este préstamo, 81 millones, hubiera decidido guardarlos debajo del colchón para el crecimiento de dinero. O si este banco hubiera decidido tener esas reservas como reservas extraordinarias, entonces aquí para la multiplicación del dinero. En el momento que el banco decida no hacer préstamos, se deja de multiplicar el dinero.
o en el momento que un agente económico decide guardar el dinero debajo del colchón, también para de multiplicarse el dinero. Entonces, bueno, en este modelo estamos suponiendo que todo lo que entra al sistema bancario vuelve y se presta de forma completa. Es un supuesto fuerte, pero la idea de hacer este supuesto fuerte es explicarles cómo se incrementa la cantidad de dinero. Entonces, el cambio en los depósitos es igual a 1 dividido entre el recíproco del encaje mínimo bancario o la tasa de requerimientos de reserva por el cambio en reservas. Entonces, así nos damos cuenta cuánto cambiaron los depósitos, que es la misma fórmula que desglosamos aquí. Es exactamente lo mismo. Y a esto es lo que le llamamos el multiplicador. Este 1 sobre R es el multiplicador del dinero. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto ya lo discutimos. ¿Qué pasa si guardamos el dinero debajo del colchón? Pues que el dinero no se multiplica. Porque usted no lo puede, el banco no lo puede prestar. Entonces se queda allí en reserva, pues en reserva del colchón y no nos favorecemos. ¿Qué pasa cuando se desarrolla un proyecto de inversión? Pues que se genera empleo y cuando se genera empleo, esas personas que están ahí empleadas reciben ingresos y van y compran bienes y servicios y al final, cuando eso se multiplica por unas 100 empleados, pues aumenta la demanda agregada. Pero si usted lo guarda bajo el colchón, pues este proceso no se puede dar. Por eso es tan importante pues que la gente deposite el dinero en los bancos porque ellos lo vuelven más productivo. Ahora vamos a definir la diferencia entre oferta y base monetaria. La base monetaria está constituida por el efectivo en manos del numerario en poder del público o los billetes que ustedes tienen en sus billeteras, más las reservas. Entonces, la moneda más las reservas constituye la base monetaria. Por otro lado, la oferta monetaria está definida como los depósitos a la vista o en cuenta corriente, más el efectivo en manos del público o el numerario en poder del público, que es lo mismo. Aquí esto incluye también los cheques, ¿no? O los depósitos en cuenta corriente que a partir de ahí usted puede girar cheques. Entonces, aquí dentro de los depósitos a la vista o depósitos en cuenta corriente también contamos con los cheques. En concreto, la oferta monetaria está definida por M1. ¿Recuerda que vimos ese agregado monetario la semana pasada? Entonces, esto es M1. Y aquí yo les hago el recordatorio. ¿Qué define M1? Y si ya habláramos de una moneda, de una oferta monetaria ampliada, entonces ya tendríamos algunos activos definidos como cuasi dinero, como los bonos del gobierno o los ahorros a largo plazo o los depósitos, certificados de depósito a término. Cuando usted incluye M1 más algunos activos considerados como cuasi dinero, como los certificados de depósito a término, los depósitos de ahorro, los bonos del gobierno, a esto se le llama oferta de dinero ampliada. Pero en general, siempre que hablemos de oferta monetaria, vamos a hablar de M1, a no ser que yo les diga lo contrario o ustedes en el documento que estén revisando les digan lo contrario. Siempre que les hable de oferta monetaria, piensen en M1. Ahora, ¿cuáles son los participantes del Banco Central? Bueno, ¿quiénes participan en esa oferta monetaria? Bueno, en primer lugar, pues el Banco Central es el que se encarga pues, del sistema bancario y es el responsable de la política monetaria. ¿Qué significa eso? Pues que es el responsable de realizar operaciones de mercado abierto, de definir cuándo se hace una compra o cuándo se hace una venta en mercado abierto, cuándo se realiza un préstamo de primera instancia, de última instancia, un préstamo a los distintos bancos. Si tiene alguna emergencia un banco, pues entonces define cuándo le hace ese préstamo
o cuando cambia el encaje mínimo legal. Esto lo hace el Banco Central y de este modo el Banco Central participa en la oferta monetaria. También están las instituciones, o sea, los que hacen como intermediarios, que ya los habíamos visto de alguna forma en la clase pasada, pero bueno, aquí los estamos repasando, que ellos reciben el dinero pues de las personas y los guardan ahí como depósito, cumplen con la normativa del encaje mínimo legal y también ellos pueden afectar la oferta monetaria si deciden tener excesos de reserva. Es decir, actualmente, por ejemplo, el Banco Central de Costa Rica le exige a los bancos que hagan una reserva del 12%, pero un banco, el Banco Popular o el Banco de Costa Rica puede decir que además de ese 12%, reserva 10% más. Dice, no, lo que pasa es que yo considero que la crisis que está viviendo el país a lo mejor obliga a que mis agentes económicos o la gente que tiene allí cuentas puedan venir a retirar dinero, entonces yo decido hacer una reserva en exceso. El Banco Central no controla eso. O sea, el Banco Central no puede controlar si una institución decide tener reservas en exceso. Eso lo decide él. O si este banco decide pedir, si el Banco Nacional decide pedirle prestado al Banco Costa Rica, tampoco lo puede controlar el Banco Central. O sea, los bancos centrales son autónomos de pedir prestado a otros bancos o puede pedir un préstamo a un banco internacional. Eso no lo controla el Banco Central. El Banco Central tiene control sobre el encaje bancario, sobre las operaciones de mercado abierto o si decide inyectarle liquidez a la economía o otorgarle préstamos al banco, pero no controla que estos bancos pidan otros préstamos. O también aquí los depositantes. Nosotros los depositantes podemos afectar la oferta monetaria, por ejemplo, cuando retiramos dinero y lo guardamos debajo del colchón. Nosotros ahí cortamos el efecto multiplicador. Si Oscar va y retira los 100 millones que tiene en el Banco Nacional y decide guardarlos debajo del colchón, corta el efecto multiplicador y por lo tanto afecta la oferta monetaria porque ya como Oscar retiró los 100 millones del banco y los guardó bajo el colchón, ya el banco no puede prestar esos 100 millones a inversionistas y empresarios. Y cortó ese efecto multiplicador que se hubiera convertido en 1.000 millones. Entonces, nosotros también, cuando en Navidad las personas vamos y retiramos dinero del banco, ¿qué pasa? ¿Qué cree que pasa con la oferta monetaria, muchachos? Disminuye. Por supuesto, excelente, disminuye. ¿Por qué? La gente, ese dinero ya no se multiplica. Sí, es cierto que van a comprar bienes y servicios, pero no es lo mismo que se dé el efecto multiplicador donde se genera inversión. Aquí en este cuadro yo les sintetizo los determinantes de la oferta monetaria. Entonces, si aumenta la base monetaria, que no es hay base monetaria que es de préstamo y otra que no es de préstamo. La base monetaria que es de préstamo es la que está prestada, o sea, la que ya está en manos de empresarios e inversionistas. Con ese dinero no podemos hacer operaciones de mercado abierto, porque ese dinero no nos lo han pagado. O sea, el Banco Central no puede contar con ese dinero. Entonces, cuando la base monetaria, que no es de préstamo, aumenta la oferta monetaria, porque tenemos más dinero para crear depósitos. ¿Qué es crear depósitos? Hacer préstamos a agentes económicos. Cuando el Banco Central aumenta las reservas requeridas o el encaje mínimo legal, disminuye la oferta monetaria. Si el encaje mínimo legal lo tenemos en un 10% y el Banco Central dice que lo pasemos al 15%, esto disminuye la expansión de depósito múltiple. ¿Por qué? Porque antes, si teníamos 10 y pasamos a 15, ya 5% ya no se va a poder prestar, porque el banco nos está diciendo que lo guardemos en la bóveda, por si la gente viene a retirar dinero. Entonces la oferta monetaria disminuye. Por el contrario, si tenemos el encaje legal en 10% y bueno, analicemos el caso de Costa Rica. En el 2018 Costa Rica tenía el encaje mínimo legal en 15 y lo bajó al 12%. Este impacto aumenta la oferta monetaria porque ahora tenemos 3%, los bancos tenemos 3% más para prestarle a la gente. ¿Y esto por qué lo hizo el banco? Pues para mejorar la dinámica económica.
Entonces, si disminuye el encaje legal, aumenta la oferta monetaria. Si aumenta el encaje legal, disminuye la oferta monetaria porque tenemos menos dinero para prestar. Si el banco aumenta las reservas en préstamo, aumenta la oferta monetaria. Siempre que tengamos más reservas de dinero para prestar, aumenta la oferta monetaria. Porque podemos multiplicar el dinero mediante la ejecución de numerosos préstamos. Si los bancos deciden aumentar sus reservas en exceso, disminuye la oferta monetaria. Si el Banco Popular dice, bueno, aparte de ese 12% que me exige el Banco Central, yo voy a reservar 10% más. Eso significa que ese 10% no lo va a prestar, que lo va a guardar en la bóveda. Y si no lo presta, no se multiplica. No hay creación de depósito múltiple. Entonces, si tenemos menos préstamos otorgados, hay menos creación de depósito. Si las personas decidimos aumentar nuestras posesiones de moneda para hacer compras en Navidad, para irnos de vacaciones en Semana Santa, para irnos de vacaciones en temporada de junio, julio, disminuye la oferta monetaria. Porque ya ese dinero que la gente retiró del banco, pues ya no puede tener expansión múltiple. ¿Quedan claros estos factores determinantes? ¿Alguien que tenga duda? Bueno, entonces, si yo en el ejercicio del próximo sábado les digo que el banco aumentó sus requerimientos de reserva y además aumentó las reservas en exceso, ¿qué impacto tiene sobre la oferta monetaria? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo fue de nuevo, profe? Si el banco decide aumentar el encaje mínimo legal y el sistema bancario, si el Banco Central de Costa Rica decide aumentar el encaje mínimo legal del 12 al 20% y el sistema bancario decide aumentar las reservas en exceso en un 10%, ¿qué impacto tiene esto sobre la oferta monetaria? ¿Disminuye o aumenta? Negativo, bueno, disminuye. Eso, excelente. Bueno, espero que así como comprendió Esteban, todos los hayan entendido, porque de aquí este cuadrito pueden salir como mínimo unas 6 preguntas. Entonces, ustedes deben, en sus estudios o en lo que ustedes hagan, por favor, este cuadro, analícenlo bien y compréndanlo porque de aquí voy a sacar preguntas. Ahora, el balance general. ¿Cómo es el balance general de un banco central? ¿Y cómo es el balance general de un banco cualquiera? Entonces, el Banco Central, mire, el Banco Central aquí tiene, por un lado, mire que el Banco Central en los pasivos tiene la moneda en circulación. ¿Qué es la moneda en circulación? El numerario en poder del público, la moneda que usted tiene en los bolsillos. Esto es un pasivo, porque nos pertenece a nosotros, no le pertenece al Banco Central de Costa Rica, es nuestro, pero él lo registra como un pasivo, por eso, porque es nuestra moneda. Es un pasivo la reserva, este es el encaje mínimo legal. Las reservas, porque estas reservas que tiene el Banco Central le pertenecen al sistema bancario, él tiene que devolvérselas, por eso es un pasivo para el Banco Central. ¿Qué es un activo para el Banco Central? Los valores, o sea, todos los títulos de valor que él compre, ya sea al sistema bancario o a las empresas como el ICE o cualquier otra, o Recope, o sea, los activos que él compre, los títulos de valor que compre forman parte de los activos. Y los préstamos que otorgue el Banco Central, por ejemplo, al Banco Nacional, al Banco Popular, todos los préstamos que otorgue el Banco Central constituyen un activo. Por favor, reflexionen sobre esto y me indican si lo han entendido. Bueno, aquí tenemos el sistema bancario. ¿Qué es un pasivo para el sistema bancario? Pues los préstamos que le hace el Banco Central o la Reserva Federal. Si el Banco Central le realiza un préstamo al Banco Popular,
para el Banco Popular, el préstamo que le realiza el Banco Central es un pasivo, porque él tiene que devolverle ese préstamo. Por otro lado, si Esteban, Oscar y Cristina van y depositan al banco, eso es un pasivo para el banco porque él tiene que devolverle esos depósitos a Cristina, Esteban y Oscar. Y también en el banco, otros bancos también depositan, entonces también constituye un pasivo. Ahora, ¿qué es un activo para el banco? Las reservas que tenga, o sea, los depósitos que tiene la Reserva Federal son activos para el banco. O los préstamos que el Banco Nacional le otorga a otros bancos o empresarios o inversionistas. ¿Por qué es un activo para el banco? Porque él espera recuperar ese dinero, él no se lo ha regalado al empresario. O también es un activo cuando el banco compra un título de valor. Puede ser a instituciones privadas o públicas. Todos los títulos de valor se constituyen en un activo. Por favor, reflexionen y me indican si les queda claro este punto. Es por eso que el banco lo pasa llamando a uno para darle un crédito, ese tipo de varas, entonces, para que sea un activo para ellos, una ganancia. Ay, perdón que se me había puesto aquí en silenciador el micrófono. Bueno, los pasivos, o sea, lo que ustedes tienen que notar es que los pasivos son como las fuentes de los fondos de los bancos. O sea, los depósitos girables, los depósitos a plazo, los préstamos de descuento de la Reserva Federal o del Banco Central, o los préstamos que el mismo banco le solicite a otros préstamos, a otros bancos que le presten dinero. O sea, todo ese efectivo que le genere fondos al banco, todo esto forma parte de los pasivos. Y los activos son como la reserva, los depósitos que tenga la Reserva Federal o cuando otorga préstamos. Son como los usos que le dan a los fondos. Aquí esto es como se fondea el banco. Y aquí es la forma como utiliza los fondos, ya sea que compre una pintura o un título de valor o otorgue préstamos. Entonces, es importante que diferencien estas cuentas T del balance general. ¿Hay alguna duda en relación con esto? Muy bien. Bueno, si no me preguntan nada, yo entiendo que sí, todo está perfecto. Digamos, entonces, los pasivos es como consiguen plata y los activos es como la gastan, básicamente. Correcto. Los pasivos son como se fondea el banco. O sea, ¿de dónde sacan los recursos los bancos? De los depósitos girables, de los depósitos a plazo, de los préstamos de descuento que le hace el Banco Central, de los préstamos solicitados a otros bancos o a corporaciones y el capital bancario. Esos son los pasivos. A ver. Y los activos, pues es básicamente pues las reservas, que son los depósitos que tenga cada banco en el Banco Central, el efectivo en la caja fuerte, los préstamos que le otorgue o los créditos que le otorgue a las personas para inversión de los empresarios o a los proyectos de estudio de los estudiantes, o también que tenga algún efectivo en la caja fuerte. O sea, todo lo que me implique el uso que le doy a lo que yo recolecté en los pasivos. Eso es lo que pues les debería quedar bien claro. Aquí es como se fondea y aquí es como usa los fondos, ya sea comprando títulos de valor, otorgando préstamos o comprando otros activos. Bueno, en los bancos centrales,
tienen varias herramientas para sustentar sus operaciones. La primera, pues, es que ellos tienen un capital reglamentario. Ellos tienen que garantizar que tienen como un fondo de activos para la gente que va a ir a depositar ese dinero. O sea que, de modo que no se incurra en un riesgo, la gente que está allí depositando dineros que saben que el banco les va a responder. O sea, que no sea que van a perder sus depósitos. Entonces, el banco tiene que tener un capital reglamentario respaldado en activos, de modo que le sirva para respaldar el valor de las deudas, ya sea no solamente de las personas que depositan, porque los bancos también tienen deudas, no solamente con el Banco Central, también tiene deudas a veces con bancos internacionales o también con bancos nacionales. Entonces, debe tener un capital reglamentario. Por otro lado, también se necesita garantía de depósitos. Es decir, que los bancos tienen que tener un fondo que le garantice a los ahorradores o a los ahorrantes, los agentes que depositan su dinero ahí, que pueden recuperar su dinero en el momento que así lo soliciten. Todos los bancos del Estado tienen garantía de depósitos del 100%. O sea, si ustedes tienen sus depósitos bancarios en bancos estatales, ustedes tienen garantizado que les van a devolver esos depósitos. En el sector privado, no necesariamente pasa esto. Sin embargo, recientemente en Costa Rica se creó un fondo. Se creó un fondo para garantizarle la devolución de estos fondos a las personas que hagan depósitos o ahorren en bancos privados. Pero esto es de reciente creación. Entonces, necesitamos que garantizar, darle una garantía como sistema bancario a todos nuestros ahorradores. El riesgo de pánico bancario. Bueno, otro elemento que no sé qué, bueno, me gusta más adelante. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que evitar? En la medida que tengamos un fondo de garantías y que tengamos una garantía de los depósitos, nosotros vamos a evitar el pánico bancario. O sea, los bancos centrales siempre están allí para prestarle auxilio al sistema bancario. Y en el momento que un banco está, que tiene un mal manejo administrativo, se abre la posibilidad de que quiebre el Banco Central va al rescate. Y ese rescate lo hace antes de que se desvaloricen sus activos, ya sea porque lo integra con otro banco o vende el banco. Pero el rescate se hace de forma inmediata, que es lo que hizo la Reserva Federal en el año 2008 y 2009, cuando fue la quiebra de Lehman Brothers. Inmediatamente fue a rescatar y hacer este rescate le costó mucho, le afectó su balance general. Y a partir de esa situación fue que la Reserva Federal creó una tasa que se llama intereses sobre reservas en exceso. Esa tasa de interés la hizo con el propósito de que todo su sistema bancario en los Estados Unidos tenga reservas en exceso. Y para eso la Reserva Federal le paga una tasa de interés al sistema bancario y para evitar este pánico financiero. Porque el pánico financiero, ¿qué significa? Que la gente va en manada o en bandada a retirar los fondos. Si todos en este momento, el día de hoy, nos vamos a retirar, todos los que tenemos una cuenta en el Banco Nacional, hoy decidimos ir a retirar el dinero del Banco Nacional, el Banco Nacional quiebra. Entonces, para evitar eso, la Reserva Federal o los bancos centrales garantizan que se le va a prestar auxilio al banco que esté presentando un momento financiero difícil, para que no exista pánico financiero. Entonces, cuando la Reserva Federal decidió pagar intereses sobre reservas al sistema bancario, ayudó a que cada banco tenga un colchón en caso
de que exista una quiebra o que exista un mal manejo financiero por parte del banco. El encaje mínimo legal, bueno, es una reserva que el Banco Central obliga que todos los bancos realicen esta reserva como garantía para devolverle al depositante el dinero en el momento que lo solicite. ¿Sí, Esteban? Oye, ¿por qué es que defienden tanto a los bancos, digamos? O sea, el Banco Nacional es relativamente un banco muy pequeño porque solo está en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué pasa si el Banco Nacional quiebra? O sea, por qué es que lo ayudan tanto? Bueno, eso es muy grave para nuestra economía. Si un banco quiebra, se desestabiliza la economía porque eh, la gente se genera desconfianza institucional. Entonces, cuando usted no le da confianza a las personas y se crea incertidumbre a nivel nacional, esto puede conducir a que la gente retire los fondos y cuando retira los fondos de los bancos, pues disminuye el efecto multiplicador que se generaría con la creación de dinero. Por otro lado, puede disminuir si quiebra pues un banco pues como tipo Lehman Brothers, esto puede conducir incluso a que disminuya la demanda de bienes y servicios por parte de la población, además de que pues queda desempleada todas las personas que trabajan en el banco y puede afectar la economía en el sentido de que las calificadoras de riesgo, pues inmediatamente te pueden sancionar pues a todo el país. O sea, cuando le hacen una calificación del riesgo a un país, nos sancionan a todos. O sea, porque somos menos atractivos para que los inversionistas vengan aquí. O sea, ¿con qué confianza un inversionista que va a crear una empresa grande en Costa Rica va a venir al Banco Nacional si hay la noticia de que posiblemente quiebre? O sea, ningún inversionista va a depositar su dinero, o si lo trae va a estar con desconfianza de que en algún momento él también pierda sus fondos. Porque cuando un banco quiebra, si es un banco privado, es posible que a la gente no le devuelvan todos sus fondos. En el Banco Nacional, como es un banco estatal, ahí se le devolverán todos los fondos, pero esto crea una incertidumbre a nivel nacional y no es bueno para atraer inversión a nuestro país. Entonces, por eso los bancos o el Estado se preocupa tanto pues para que los bancos no quiebren. Ah, ok, ok, ya entendí. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, aquí es básicamente donde le comento aquí lo de la reserva legal, pues que se redujo del 15 al 12% para incentivar o estimular el crédito y mejorar el crecimiento económico de nuestro país. Bueno, para el Banco Central, pues le exige a todos los bancos que hagan esta reserva legal. Y cada banco puede decidir si hace una reserva mayor, con el fin de tener unas reservas en exceso. eh, y esto pues ayuda a que le demos seguridad a los agentes económicos de que tienen sus reservas seguras, ¿no? Además que tiene que cumplir con la ley. No es que es opcional. Las personas o la gente, los responsables del sistema bancario tienen que cumplir con la ley y es hacer la reserva legal. En el mercado pues interbancario también se hacen préstamos. Los bancos, como ya les comenté antes, un banco puede solicitarle préstamo al Banco Central o puede prestarle préstamos a otros bancos y de este modo pues aumentar sus reservas. La tasa de redescuento. Bueno, esto básicamente consiste en que el Banco Central tiene una tasa a la cual se le hace préstamos al sistema bancario. O sea, el Banco Central le presta al sistema bancario. Esa tasa de descuento es un poquito más elevada que la tasa de interés del mercado. Bueno, el propósito de que sea un poco más alta es como
ponerle un techo a la tasa de mercado. Más adelante se los voy a explicar con un gráfico. Pero la idea de esto es que el banco le presta dinero y cuando digamos que los bancos, si un banco está en condiciones normales, pues el Banco Central le presta a la tasa de descuento y le otorga liquidez. O sea, si un banco, el Banco Costa Rica o Banco Popular necesita un préstamo, o sea, no está, no está digamos que en quiebra o en un mal manejo administrativo, sino que simplemente necesita un poco más de liquidez, pues el Banco Central se lo presta. Si ya, por ejemplo, un banco tiene un problema severo de liquidez, el Banco Central también le presta ese dinero, pero le cobra una tasa de interés un poquito más elevada. A esto se le llama como un préstamo secundario. Cuando el banco no tiene problemas de liquidez, sino que necesita simplemente aumentar sus reservas y es un banco sano, a eso se le llama un préstamo primario. Si ya el banco tiene problemas, se le llama préstamo secundario, es decir, que ya tiene un poquito de préstamo severo, un problema severo de liquidez. Y también el Banco Central se prepara para préstamos estacionales, es decir, que, por ejemplo, para la temporada de vacaciones o para la temporada de cosechas, cosecha del café o determinadas granos, entonces hay préstamos estacionarios. O, por ejemplo, cuando ya las personas van a entrar a vacaciones, de vacaciones y van a la temporada escolar, los bancos se preparan pues para otorgar estos préstamos estacionales. Y también está el préstamo de última instancia, que es el que nos comentan aquí. Esto se utiliza básicamente para prevenir crisis financiera. Y se otorga pues un préstamo al sistema financiero sin muchos requisitos, porque es de última instancia. O sea, el banco está enfrentando una situación difícil y el Banco Central como que va al rescate y le ayuda con esto para que no caiga en la quiebra o le ayuda a que se vincule o se asocie con otro banco y evitar a toda costa pues la quiebra y de este modo evitar pues un pánico financiero. Bueno, también los bancos tienen como un sistema de seguros. Es como una parte pues lo constituye la reserva legal, que es del 12%, y también pues en el año 2020 se aprobó un proyecto de ley que le obliga a los bancos estatales y privados a hacer aportes para crear un fondo que garantice que los depósitos que hagan las personas pues en las entidades financieras pues no tengan ningún tipo de riesgo ante la quiebra o el cierre de una institución bancaria. Los bancos privados se pueden devolver hasta 6 millones de colones de sus depósitos. Pero si ustedes hacen sus depósitos bancarios en un banco nacional, ustedes tienen el reembolso del 100% de sus fondos. Entonces, siempre lo conveniente pues es depositar nuestros recursos en un banco que nos dé garantía del 100% de la devolución de nuestros depósitos, ¿no? O sea, ustedes pueden tener una parte en un banco estatal privado, en un banco estatal y otra parte en un banco privado. En el banco estatal siempre van a tener garantía de devolución del 100% de sus depósitos. En el privado hasta 6 millones de colones. Ahora veamos qué es una operación de mercado abierto. Bueno, las operaciones de mercado abierto las realiza el sistema bancario. Y por ejemplo, cuando un banco, por ejemplo, hace una venta de títulos de valor, el Banco Central le vende títulos de valor o, por ejemplo, un bono a inversionistas. Y estos le pagan con dinero en efectivo al Banco Central de Costa Rica. ¿Qué hace? ¿Esto qué sucede? Pues disminuye la liquidez de la economía, reduce la base monetaria y la oferta de dinero. Y provoca que el precio del dinero pues suba de interés. Veamos aquí
O también cuando se compran títulos de valor, los inversionistas, o sea, el Banco Central, en este caso, el Banco Central hace una compra en mercado abierto por 100 millones. Bueno, cuando hablo de la Reserva Federal es lo mismo que el Banco Central, es su equivalente, pues. Si compra 100 millones a los bancos y los paga con un cheque por esta cantidad. Entonces, el Banco Central paga en efectivo a los inversionistas y estos le entregan un título de valor, lo que aumenta la cantidad de dinero en la economía, incrementa la base monetaria y la oferta de dinero. Y esto provoca que el precio del dinero baje. Mire que aquí el Banco Central o la Reserva Federal le compra 100 billones de bonos a los bancos. Como le compra los bonos a los bancos, mire que los bancos disminuyen sus títulos de valor. Y la Reserva Federal o el Banco Central aumenta sus valores, sus títulos de valor en bonos. Aquí en el banco disminuyen porque ellos le entregaron estos títulos de valor a la Reserva Federal. Y por otro lado, como la Reserva Federal le pagó por estos títulos de valor a los bancos aumentaron sus reservas en 100 millones. Y recuerde que los bancos siempre tienen una reserva asociada al Banco Central. Entonces, cuando el banco aumenta sus reservas, sobre todo en este caso de operaciones de mercado abierto, inmediatamente las reservas asociadas al banco aumentan en 100 millones. ¿Sí queda claro, no? En este caso, el Banco Central le compra al sistema bancario un título de valor por 100 millones. Los bancos disminuyen sus títulos de valor y el Banco Central o Reserva Federal aumenta sus títulos de valor por 100 millones. Cuando el banco le paga al sistema bancario por los 100 millones, todos los bancos, este sistema bancario lo aumenta en 100 millones. Inmediatamente las reservas asociadas al banco aumentan en 100 millones. Esto es importante comprenderlo. Y aquí reflejamos cómo se muestra esto gráficamente. Aquí tenemos la tasa de fondos federales o la tasa de interés y aquí tenemos la cantidad de reservas. Fíjese que aquí tenemos la demanda y esta es la oferta monetaria o la oferta de reservas en este caso. Como una compra, la compra en mercado abierto desplaza la curva de oferta hacia la derecha, porque el Banco Central le pagó al sistema bancario 100 millones. Es decir, que ellos ahorita cuentan con más dinero para realizar préstamos. Y esto genera un efecto multiplicador y aumenta la oferta monetaria. Al aumentar la oferta monetaria, esto pasa de una tasa de interés 1 a una tasa de interés 2. Es decir, que disminuye la tasa de interés. Pero es porque se multiplican, aquí, se aumentan las reservas. Estas son como las reservas disponibles para préstamo. Este incremento de reservas motiva a que se generen muchos préstamos. Y por un efecto multiplicador de depósitos, la oferta monetaria aumenta de 1 a 2, de R1 a R2. Ahora, ¿qué pasa si al contrario, si hay una venta? O sea, si el Banco Central o la Reserva Federal vende 100 millones de bonos. Entonces, si vende 100 millones de bonos, al venderle los bonos, disminuye sus activos, la Reserva Federal o el Banco Central. Y el público, bueno, en este caso se los está vendiendo al público no bancario. Entonces, el público no bancario aumenta los títulos de valor en 100 millones. En este caso, dado que la Reserva Federal es quien vende los títulos de valor, el público no bancario le paga con moneda estos títulos de valor a la Reserva Federal. Entonces, el público saca de su bolsa 100 millones y en este caso, como disminuye la moneda en circulación de 100 millones, disminuyen los pasivos en 100 millones. O sea, sacamos
De circulación 100 millones porque el público no bancario le pagó a la Reserva Federal por ese título. Entonces, mire, aquí la gente cuenta con 100 millones menos y sale de moneda en circulación también 100 millones porque se los entregó a la Reserva Federal. Mire que cuando se hace una venta disminuyen los activos y los pasivos del Banco Central. ¿Esto cómo se refleja? Bueno, aquí tenemos, ahora se venden 100 millones en bonos a público bancario. Ahora esto sí se los está vendiendo al público bancario. ¿Esto qué provoca? La Reserva Federal disminuye sus títulos de valor y el público, el banco, perdón, aumenta sus títulos de valor. La Reserva Federal o el Banco Central disminuye sus títulos y los bancos que le compraron esos títulos aumentan sus títulos. Pero ¿qué hacen los bancos? Le pagan esos títulos con reservas. Y las reservas asociadas a la Reserva Federal disminuyen, porque aquí disminuyó las reservas. ¿Por qué disminuyeron las reservas? Pues porque tuvieron que pagar estos títulos que le vendió la Reserva Federal. Como disminuyó sus reservas para préstamos, disminuyó el efecto multiplicador. Ya no tiene estos 100 millones para prestar. Por lo tanto, ya no se multiplican los depósitos. Y disminuye la oferta monetaria. Miren que aquí se refleja la disminución de la oferta monetaria porque ya tenemos 100 millones menos para prestar. Entonces, una venta en mercado abierto siempre disminuye la oferta monetaria. ¿Cuándo hace el banco una operación de mercado abierto? Cuando hay inflación y quiere recoger dinero. Cuando hay mucha moneda en circulación, el banco hace una operación de estabilización y vende un título de valor y recoge dinero. Y eso hace que la tasa de interés se incremente. Las ventajas que tienen esta compra o venta de títulos de valor, pues son varias. Primero, que el banco puede tomar la iniciativa para hacerlas en el momento que lo considere oportuno, que son flexibles, el banco calcula exactamente cuánto quiere vender o cuánto quiere comprar en títulos de valor y pueden ser reversibles, puede decidir ya no la ven, ya no hago esta operación de mercado abierto o sí la hago. Entonces, es reversible y por lo tanto se puede ajustar muy fácilmente de acuerdo a los cambios que desee el banco. Mire que esta venta disminuye la oferta monetaria, pero además también, bueno, en este caso, este nos representa otro tipo de operación. Ahora vamos a ver el caso de que aumenta la tasa de descuento. Perdón, la tasa de requerimientos de reserva. Este es el encaje mínimo legal. Cuando el encaje mínimo legal aumenta, aumenta la demanda de reservas, como su nombre lo indica, ¿no? Un aumento del encaje bancario o el aumento de requerimientos de reservas significa que aumenta la demanda de reservas, pasa de la demanda 1 a la demanda 2. Y este aumento de demanda de reservas aumenta la tasa de interés. Esta es otro tipo de herramienta que utiliza el Banco Central. Mire que todas estas herramientas están sintetizadas en esta diapositiva. Bueno, no, está muy atrás. Pensé que iba a estar ahí al lado. Bueno, en la diapositiva anterior, donde ahí está la síntesis de todas las herramientas de política monetaria. Voy a ponerles un cuadro adicional donde sintetice todas las herramientas para que las tengan como en un resumen. Pero quisiera saber si han comprendido esta operación de mercado abierto tanto en las cuentas T como gráficamente. ¿Sí les ha quedado más o menos claro esto? Bueno, veamos aquí una aplicación. Dice, el primer Banco Nacional recibe 100 extras de reservas, pero decide no otorgar préstamo alguno sobre dichas reservas. ¿Esto cuánto depósito crea?
Si un banco recibe 100 millones extras para reservas, pero el banco decide no otorgar préstamos, ¿cuánto creación de depósito crea? ¿Ninguno? Si un banco recibe 100 millones extra para reservas, pero el banco decide no otorgar préstamo, ¿cuánta creación de depósito múltiple tiene lugar en el sistema bancario? Nadie se atreve, ninguno, muchos, igual, no pasa nada. ¿Nadie se atreve? A ver. Cero, por supuesto, Fabio. Si el banco no otorga préstamos, no hay creación de depósito múltiple, porque no lo está guardando en la bodega. O sea, no está otorgando préstamos. La única forma como el dinero se multiplica es prestándolo. Si no lo presta, no pasa nada. Hay cero creación de depósito. Excelente, Fabio. Suponga que la Reserva Federal compra 1 millón de bonos al Banco Nacional. Si el primer Banco Nacional y todos los otros bancos usan el aumento de reservas resultantes para comprar solo títulos de valor y no otorga préstamos, ¿qué ocurre con los depósitos girables? O sea, el banco decide comprar solo títulos de valor. Y los bancos usan el aumento de reservas resultante para comprar solo títulos de valor y no otorgan préstamos. ¿Qué ocurre con los depósitos girables? O con la creación de depósitos. No pasa nada. O sea, quedan igual. Porque igual, ¿no? Es la misma pregunta cambiada de... Es la misma pregunta anterior, pero como en otro contexto. Acá era que, en la anterior era que simplemente lo guardaban y no lo prestaban. Aquí es que solamente compraron títulos de valor. Si usted no otorga préstamos, no crea depósitos girables. O sea, solo usted multiplica los depósitos solamente si otorga préstamos. Entonces los depósitos girables quedan igual, no cambian. Siguiente. Si un depositante bancario retira 1,000 de moneda de una cuenta, o sea, vamos a ver, Oscar va y retira $1,000 de la cuenta. ¿Qué pasa con las reservas, con los depósitos girables y la base monetaria? ¿Qué pasa con las reservas? Ajá, disminuyen. Muy bien, Oscar. Disminuyen los depósitos girables. Disminuyen las reservas. Las reservas disminuyen porque ya lo retiró de allí. Los depósitos girables disminuyen porque él retiró de la cuenta. La base monetaria queda igual. Recuerde que la base monetaria es moneda más reservas. Entonces la base monetaria, o sea, disminuyeron las reservas, pero aumentó la base monetaria porque Oscar, bueno, la persona que le hizo el retiro, no es que se fue del país, o sea, él simplemente lo retiró. Y simplemente como la base monetaria es moneda más reservas, disminuye las reservas, pero aumenta la moneda en circulación. Entonces la base monetaria queda igual. Muy bien, por la participación. Bueno, básicamente aquí lo que nos hacemos énfasis es nuevamente en la importancia que tiene el Banco Central como el productor o el emisor de dinero y otorgamiento de préstamos
y que solo los bancos centrales tienen autonomía para realizar ese otorgamiento. Aquí básicamente lo que nos hace énfasis es que pues, la Reserva Federal como que dio el visto bueno para que se impulse pues la impresión de dinero, ¿no? Básicamente como que le da luz verde para que haya impresión de dinero hasta que como que la economía se estabilice. Y esa es la política que tiene la Reserva Federal, además de tener la tasa de interés muy baja. Y a nivel mundial esa es la política que se está dando porque en todos los países lo que se ha hecho es dar bonos, ayuda a proteger, ayuda como periodos de recuperación para los inversionistas y estancamiento pues de la tasa de interés o que se les ha postulado por un periodo de 3 meses los pagos que tenían que hacer sobre sus préstamos, congelamiento de la tasa de interés con el fin de que estos inversionistas y empresarios no lleguen a pérdidas tan elevadas. Bueno, aquí básicamente lo que hacemos es reiterar pues las herramientas de política monetaria que tiene el Banco Central, como el encaje mínimo legal y las operaciones de mercado abierto. Entonces, aquí importante anotar que un elemento más que tiene el Banco Central es la persuasión moral. ¿Qué significa eso? Pues que el banco, ustedes constantemente van a ver que el banco, el director del banco, el gerente del Banco Central, siempre como que están dando entrevistas. Pues ustedes lo pueden ver constantemente realizando entrevistas donde él explica por qué está tomando determinadas medidas. Y esto lo hace mediante el periódico, mediante la televisión o dando conferencias. Eso es lo que le llamamos persuasión moral. Persuasión moral. Siempre importante que el encaje mínimo legal busque el incremento, pues es el incremento, un incremento del encaje mínimo legal siempre conduce a una reducción cuantitativa del dinero. Disminuye la oferta monetaria, es decir, que hay menos liquidez y provoca que el precio del dinero, la tasa de interés, se incremente en el corto plazo. Y igual, en la reducción del encaje mínimo legal reduce, o sea, conduce a un aumento de la creación cuantitativa del dinero, incrementa la oferta monetaria, es decir, que tenemos mayor liquidez y provoca que el precio del dinero se reduzca en el corto plazo. Ay, Dios, espérate que se me acaba la batería. No me daba cuenta que, ay, Dios. Puta, yo no me daba cuenta que tenía eso desconectado.